El día de hoy veremos el tema de componentes rectangulares de fuerzas en el espacio. Es decir, ahora vamos a aplicar lo que vimos anteriormente del plano en el espacio, es decir, que tendríamos que descomponer una fuerza en tres ejes: eje X, eje Y y eje Z. Eh, el tema con el que vamos a iniciar es componentes rectangulares. Para esto, pues vamos a entender un poquito cómo funciona la descomposición. En este caso vamos a suponer que tenemos una fuerza que sale del origen, ¿sí? Debido a que vamos a usar los ejes coordenados, se coloca aquí en el origen, y habrá que trazar líneas hacia los ejes para la descomposición, y ahí quedarían los valores. Entonces, para verlos un poquito más, vamos a tener datos, por ejemplo, como el de X, un ángulo que va desde el eje X hasta la fuerza. Vamos a decirle F. Entonces, aquí va a existir un ángulo, vamos a llamarle Zx. Y de igual manera debe de haber un ángulo para Y y para Z. Y, y en cada uno pues va a haber una componente en cada eje. Va a haber una componente en Y, va a haber una componente en Z y habrá una componente en X también. Viéndolo, se podría trazar un diagrama para hacer el dibujo. Bueno, así quedaría el trazo del dibujo. Es un pequeño cubo y pues pueden observar ustedes que hay componentes en los lados. Esas flechas verdes son las componentes. La que está, dependiendo del eje en el que esté, pues es la componente. Si está en el eje X, es Fx. Si está en el eje Y, Fy. Y en Z sería Fz. Las vamos a identificar. Y para hacer los cálculos nos apoyaremos en las fórmulas este, aplicadas ahora en el espacio, que pues no difieren mucho de las anteriores. Y estas serían las fórmulas que vamos a utilizar. Este, la, la expresión para representar la fuerza como vector, cómo encontrar la magnitud o el valor de la fuerza, las componentes a partir del valor de la fuerza y los ángulos correspondientes a cada una de las componentes, el ángulo con respecto al eje, ¿sí? Es decir, el eje correspondiente de X al de Y y el de Z, partiendo de las componentes con el valor de la fuerza. Acuérdense que aquí pues a veces va a pedirse hacer un dibujo. Aquí ya les dejé indicado cómo se representaría. Siempre vamos a usar primero las componentes para colocar cada uno de los valores. Si se nos da una fx negativa, pues tiene que ir del origen hacia atrás. Recuerden que el origen pues es el punto de intersección aquí en los ejes. Entonces,
En Y pues sería a la derecha positivo, a la izquierda negativo, y en Z hacia arriba positivo y hacia abajo negativo. Aquí ahorita vamos a ver unos ejemplos para que quede más claro. Ok, ahora tenemos este ejemplo, que una fuerza tiene como componentes en los ejes X una fuerza de menos 500 newton, en el eje Y una fuerza de 400 y en el eje Z una de 300 newton. Representar la fuerza como un vector, encuentre su valor y represente gráficamente la fuerza. Entonces primero vamos a representarla como vector. Sería F igual a menos 500 y más 400 J más 300. Quedaría representado como un vector. Ahora la siguiente petición es encontrar su valor. Entonces, ¿cuánto vale F? En este caso sería menos 500 al cuadrado más 400 al cuadrado más 300 al cuadrado. Da 707, ¿no? 707. 7.1. Sí. Ok. Ese sería el valor de la fuerza. Ponerle una flecha. Ok. Lo siguiente es representarlo como un vector o gráficamente. Para poderlo representar de manera gráfica, pues hay que hacer los ejes. En este caso, para aprovechar el espacio, vamos a ver qué signos tienen. En este problema tenemos que X es negativo, es decir, que va hacia atrás. Y Y y Z son positivos, o sea que vamos a usar el cuadrante que hacia atrás. Es la parte que más vamos a utilizar. Entonces, sería menos X, porque tenemos que es menos 500, 400, eso es más Y tenemos más Z, que va hacia arriba, los 300. Hacemos el trazo de las líneas. Vamos a marcarlas verdes. Entonces tenemos hacia atrás menos 500. Vamos a poner que esta flecha verde equivale a menos 500. Y luego tenemos en el eje Y, tenemos 400 positivo. Entonces, vamos a decir que es aproximadamente aquí. Ahora trazamos unas líneas. Y a partir de este punto de intersección subiríamos los 300. Entonces en este caso estamos un poquito empalmados. Vamos a
tratar de seleccionar. Entonces vamos a hacer el trazo final, que es el de la fuerza que nos piden. Este va a ser desde el origen hasta donde terminó, que sería aquí. En este caso vamos a indicar, este sería Fx, que es menos 500. Acá tenemos Fy, que es de 400. Y este sería Fz, que es de 300. Aquí tenemos F igual a 707.1. ¿Sí? Así se representaría. Vamos a estar usando las componentes, nunca los ángulos. Este, hasta aquí sería este problema. En este caso dice este problema, una fuerza de 500 newton forma ángulos de 60 grados, 45 grados y 120 grados con respecto a los ejes X, Y y Z, respectivamente. Es decir, corresponde 60X, 45 a Y y 120 a Z. Hallar las componentes de esta fuerza y representarlo. Entonces, este es un problema sencillo en el que vamos a utilizar los ángulos y la fuerza. Sería la fórmula que tenemos aquí al lado. Fx es igual a 500 coseno de 45 grados es igual a 250 newton. Luego calcularíamos Fy es igual a 500 coseno de 60. Perdón, tengo un errorcito. Es de 45. Este es de 353.55 newton. Y aquí sería el siguiente sería Fz de 120, Fz 500 coseno de 120, esto es igual a menos 250 newton. Y esos tres valores son las componentes de la fuerza de 500. Ustedes pueden comprobar si es las componentes mediante la fórmula de la raíz cuadrada de fx al cuadrado más fy al cuadrado más fz al cuadrado de la magnitud, usando estos valores. Y les debe dar un valor muy, muy cercano a 500. Muy bien. Ahora lo que seguiría sería representarlo como un vector. Es decir, f es igual a 250 y el problema sería más
353.55J menos 250K. Y decimos, ponemos flechas encima de eso. Otra manera de representarlos. Vectores unitarios. Ok. Y así quedaría. También podemos hacer el dibujo de manera gráfica y rápidamente. En este caso vamos a acomodar estos valores acá para aprovechar el espacio. Usamos ejes de coordenadas y revisamos. En este caso tenemos 250 positivo, o sea que vamos a usar más hacia el frente. Y también es positivo, es decir que también vamos a usar más conveniente de esta manera. Y z negativo, de esta manera vamos a acomodarlo. Y vamos a trazar las flechas de las componentes aproximadas. 250 positivo, 300, una flecha más larga en X, en Y. Hacemos el trazo de líneas. Líneas. Y ahora trazo la faltante negativo, o sea que es hacia abajo. 250. De tal forma que la resultante va del origen a este punto. Esta sería, bueno, la resultante, el valor de F. Este sería F. ¿Sí? Pero bueno, eso no lo están pidiendo. Lo que nos están pidiendo más es utilizarla como vector y sus componentes. Vamos a ir a, digo que este es RZ, FY y FX.